Existe una aflicción singular que habita entre las vértebras, un hueco que ningún estruendo logra completar. Lo percibes especialmente durante los instantes de quietud, cuando la realidad pausa momentáneamente y permaneces a solas con el resonar de algo innombrable. Tal vez tú también lo has experimentado, esa percepción de hallarte constantemente presente y, paradójicamente, esencialmente desconectado de tu ser. Como contemplar tu existencia a través de un vidrio empañado, distinguiendo contornos y gestos, pero sin lograr captar la naturaleza fundamental. No me refiero a tristeza, es tu espíritu, clamando desde un destierro que desconocías haberte autoimpuesto. Se ubica en las conferencias matinales, asintiendo cuando corresponde, el semblante como una careta ensayada de participación. Pero detrás de su mirada, algo diferente transcurre. Una travesía silenciosa, un retiro gradual hacia regiones que ha perdido la habilidad de identificar. Se encuentra presente físicamente, ausente espiritualmente. Esta es la paradoja contemporánea. Hemos perfeccionado la técnica de ocupar lugares mientras renunciamos a la verdadera presencia. Carl Jung escribió alguna vez sobre el fenómeno de la ausencia psicológica, la manera en que la conciencia puede dividirse, transformándonos en intérpretes huecos de nuestras propias existencias. Pero lo que Jung comprendió, y nosotros hemos desestimado, es que esta ausencia no es casual, es defensiva. El espíritu se aleja cuando la realidad se torna excesivamente árida para sus delicadas vibraciones. Como una especie crepuscular que se oculta de la claridad diurna, el espíritu se refugia de ambientes que no reconocen su lenguaje metafórico. Y en nuestro universo de bombardeo constante, satisfacción inmediata y productividad implacable, el espíritu ha permanecido escondido tanto tiempo que hemos confundido su ausencia con lo habitual, pero la ausencia siempre marca su territorio, esa agitación que experimentas al consultar tu dispositivo en la madrugada, la manera en que determinadas melodías te hacen ansiar algo indescifrable, los ensueños que parecen más auténticos que tus momentos conscientes. Son señales que deja tu espíritu esperando que las traces de vuelta al origen. Existe una enseñanza sufí que describe al corazón como un cristal que únicamente puede reflejar lo divino cuando se encuentra en perfecta serenidad. Pero ¿cómo puede un cristal mantenerse estático en medio de un huracán de alertas, fechas límite y demandas digitales? La existencia contemporánea funciona con ondas que suprimen las transmisiones más sutiles del espíritu. Donde el espíritu comunica mediante murmullos, el universo vocifera. Donde el espíritu fluye en ritmos y temporadas, el universo demanda cronología lineal y aceleración perpetua. Esto no representa simplemente una molestia, sino una agresión contra la psique. La neurociencia demuestra lo que los antiguos místicos presentían. La saturación sensorial crónica inunda nuestro aparato nervioso con químicos del estrés como el cortisol, generando un estado de alerta permanente que imposibilita la percepción refinada. Cuando el aparato nervioso rastrea peligros cada instante, carece de capacidad para las comunicaciones más delicadas del espíritu. Reflexionemos sobre la paradoja de la dopamina. Nuestras mentes, programadas para buscar novedad y gratificación, se tornan dependientes del bombardeo constante de la vida contemporánea. Cada alerta, cada deslizamiento, cada dato nuevo activa una pequeña descarga de dopamina. Pero esta misma sustancia que una vez asistió a nuestros ancestros a hallar sustento y protección, ahora nos mantiene cautivos en espirales de consumo digital que dejan el espíritu famélico. Esa tensión en el vientre al despertar, esa que surge antes de que siquiera recuerdes qué debería inquietarte, no representa fragilidad. Es tu espíritu empleando el único dialecto que le resta, el lenguaje corporal. La inquietud, en su dimensión arquetípica, frecuentemente constituye la señal de auxilio del espíritu. Es lo que sucede cuando nuestra mente consciente y nuestra vida anímica se desconectan tanto que la única manera en que el yo más profundo puede expresarse es mediante manifestaciones. Los episodios de pánico que emergen sin motivo evidente, la melancolía que se establece a pesar del triunfo externo, el agotamiento crónico que ninguna cantidad de descanso puede remediar.
Y si tu inquietud no representa algo defectuoso en ti, sino algo valioso en tu espíritu, y si es la porción de ti que recuerda lo sagrado, intentando despertarte de una existencia que se ha vuelto demasiado limitada para tu esencia, existe una narración ancestral sobre una comunidad donde los habitantes perdieron la capacidad de descansar. Continuaron trasladándose, laborando, generando, hasta transformarse en ecos de su verdadera naturaleza. Se movían, conversaban, pero ya no poseían vida auténtica. ¿Reconoces esta descripción? Emerges fatigado del sueño, te retiras fatigado al lecho, y en algún punto intermedio ejecutas el complejo espectáculo de la eficiencia, persuadiéndote de que la acción equivale a propósito, que permanecer activo equivale a ser dichoso. Pero ¿qué ocurre si el cansancio que experimentas no es corporal? ¿Y si es tu espíritu, que se extingue gradualmente por una alimentación de fechas límite y exigencias tecnológicas? Señala otro elemento de su registro de actividades, experimenta una breve descarga de dopamina y se proyecta inmediatamente hacia lo siguiente. El compás es despiadado: generar, absorber, ejecutar, reiterar. Su agenda representa una creación artística, cada momento calculado, cada instante optimizado. Desde el exterior parece triunfante. Interiormente, se percibe como si se estuviera sumergiendo en velocidad reducida. Esta constituye la pandemia oculta de nuestra era, el espíritu que perece de sed en medio de una corriente de conquistas. Hemos perfeccionado tanto la operatividad que hemos perdido la memoria de lo que representa la auténtica energía vital. La catástrofe no radica en que laboremos excesivamente, sino en que nos esforzamos en todo, excepto en lo que verdaderamente importa a nuestro ser más genuino. Marion Woodman, la analista junguiana especializada en psicología femenina, desarrolló extensamente lo que denominó la dependencia hacia la perfección, la manera en que la existencia contemporánea nos seduce, haciéndonos creer que si simplemente ejecutamos lo necesario, somos adecuados y conquistamos lo requerido, finalmente nos percibiremos completos. Pero el espíritu no comprende el dialecto de la suficiencia, comprende el dialecto de la autenticidad. Cuando actúas mientras te fragmentas internamente, habitas fundamentalmente en dos realidades distintas: la externa, donde eres exitoso, capaz y mantienes el dominio, y la interna, donde te percibes hueco, dividido y profundamente aislado. El abismo entre estas realidades genera lo que los psicólogos denominan disonancia cognitiva, una separación que erosiona paulatinamente tu percepción de identidad genuina. Tu espíritu funciona según lo que los griegos denominaban kairos, tiempo cualitativo más que cuantitativo, instantes que se amplían o contraen según su profundidad e importancia. Una charla con un compañero puede extenderse 1 hora, pero percibirse como minutos. Un momento de aflicción puede durar segundos, pero sentirse perpetuo. Pero el capitalismo funciona con cronos, un tiempo lineal, medido y comercializado, donde cada instante debe ser productivo, cada hora contabilizada, cada día optimizado para obtener el máximo beneficio. Esto no representa simplemente un conflicto de horarios, sino una transgresión fundamental de cómo la psique se desplaza naturalmente en el mundo. El espíritu requiere estaciones, requiere períodos de germinación y períodos de recolección, momentos de expansión y momentos de contracción. Requiere lo que Clarissa Pinkola Estés denomina el ciclo natural de creación, destrucción y renovación. Pero la cultura contemporánea de la productividad demanda primavera permanente, crecimiento perpetuo, producción perpetua, impulso ascendente perpetuo. Cuando intentas obligar tu espíritu al compás capitalista, algo se fractura. No inmediatamente, ni de manera drástica, sino gradualmente, como un río que se bloquea paulatinamente hasta detener su corriente por completo. Comienzas a experimentar lo que los psiquiatras denominan anedonia, la incapacidad de percibir placer o propósito en actividades que previamente te proporcionaban gozo. Esto no representa depresión en el sentido clínico, es la rebelión del espíritu contra un compás que no respeta su fluir natural. Aquí reside la verdad incómoda.
Para muchos de nosotros, permanecer activos no constituye solo un síntoma de la existencia contemporánea, es una sustancia adictiva. Es nuestro método de evitar el vasto silencio donde residen nuestros interrogantes genuinos. Es nuestro método de escapar del enfrentamiento con quienes realmente somos bajo toda la agitación. En la psicología budista existe el concepto de evasión espiritual, emplear prácticas espirituales para evitar lidiar con heridas psicológicas. Pero también existe lo que podríamos denominar evasión de la productividad, emplear la actividad constante para evitar el encuentro profundo con nuestra propia esencia. Cuando estás activo, no necesitas percibir soledad. Cuando eres productivo, no necesitas enfrentarte a interrogantes existenciales sin respuestas sencillas. Cuando tienes éxito, no necesitas lidiar con las porciones de ti que se perciben fragmentadas, confundidas o atemorizadas. Pero el espíritu posee una paciencia infinita. Aguardará durante años de agitación, décadas de distracción, existencias de evasión. Aguardará porque comprende que, con el tiempo, el agotamiento se vuelve tan profundo que no tendrás más alternativa que detenerte y escuchar, mitad del contenido. Si esto resuena contigo, si percibes ese agotamiento en los huesos, deja un comentario abajo sobre algo que realizas para escapar de tu silencio interior. Ocasionalmente, identificar el patrón constituye el primer paso para transformarlo. Tienes temor al hastío. Reconócelo. En cuanto no acontece nada, tomas el dispositivo, activas la pantalla, contactas a un conocido, organizas una actividad. Cualquier cosa con tal de eludir ese espacio inmenso e incómodo, donde los pensamientos reverberan y el tiempo se despliega como una carretera abandonada. Pero ¿y si el hastío no constituye el adversario? ¿Y si representa una cartografía, una geografía sagrada que te indica los territorios que has estado evitando? ¿Qué sucedería si el vacío que experimentas no fuera un conflicto a resolver, sino un portal al cual ingresar? Desactiva el podcast, abandona el libro y clausura la computadora. El silencio que emerge resulta casi agresivo en su intensidad. Su mente inicia inmediatamente su habitual caos. ¿Qué debo ejecutar? ¿Qué requiere atención? ¿Qué estoy descuidando? La incomodidad es corporal, una inquietud que atraviesa su cuerpo como electricidad buscando conexión. Esta incomodidad no es accidental. En una cultura dependiente de la estimulación, el hastío se ha transformado en una especie de síndrome de privación. Pero bajo la inquietud superficial, algo más está ocurriendo: el retorno del anhelo auténtico. Cuando eliminamos la información constante, las opciones infinitas, el entretenimiento perpetuo, lo que permanece es la materia prima del ser. Por eso el hastío resulta tan amenazador. Nos compele a encontrarnos con nosotros mismos sin nuestras distracciones, sin nuestros complementos, sin nuestra identidad externa cuidadosamente construida. Rollo May, el psicólogo existencialista, describió el hastío como la experiencia del tiempo sin propósito, pero también lo comprendía como algo potencialmente transformador, un espacio donde podía emerger un nuevo propósito si teníamos el valor de permanecer presentes en el vacío en lugar de colmarlo inmediatamente. Los místicos lo comprendían, lo denominaban la noche oscura del espíritu, ese período de aridez espiritual donde desaparecen todos los consuelos familiares y nos enfrentamos al vasto misterio de la existencia. No constituye un castigo, es una iniciación. En el tarot, la carta del ermitaño representa el viaje necesario hacia la soledad, la necesidad arquetípica de apartarse del mundo para hallar la luz interior. Sin embargo, nuestra cultura ha patologizado este arquetipo, transformando la necesidad natural de soledad en un síntoma de fracaso social. Hemos perdido la memoria de que existe una profunda diferencia entre el aislamiento y la soledad. El aislamiento constituye el dolor de percibirse desconectado de los demás. La soledad constituye la alegría de percibirse conectado consigo mismo. Pero como hemos perdido el arte de estar solo sin sentirnos aislados, confundimos cada momento de soledad con abandono. Consideremos la neurociencia de la soledad. Cuando estamos solos sin estimulación externa, la red neuronal por defecto de nuestro cerebro,
Los circuitos neuronales asociados con la autorreflexión, la consolidación de la memoria y la introspección creativa se activa. Es entonces cuando procesamos experiencias, integramos recuerdos y accedemos a lo que los psicólogos denominan pensamiento divergente, la flexibilidad cognitiva que nos conduce a percepciones innovadoras y soluciones creativas. Pero cuando constantemente colmamos nuestro tiempo a solas con información, deslizando, consumiendo contenido en streaming, absorbiendo, nunca accedemos a estas redes neuronales más profundas. Nunca le proporcionamos a nuestra mente el espacio para vagar, para reflexionar, para crear conexiones inesperadas que revelan nuevas posibilidades. Existe una enseñanza zen que habla del vacío no como ausencia, sino como potencial pleno, el vacío que contiene todas las posibilidades. En japonés, este concepto se denomina ma, la pausa significativa, la brecha creativa, el espacio entre notas que otorga a la música su ritmo y profundidad. Tu vacío podría no ser señal de que algo falta. Podría ser señal de que algo está por emerger. Reflexiona sobre el útero, vacío, oscuro, silencioso, pero el espacio más creativo que existe. O en la semilla en la tierra invernal, latente, enterrada, aparentemente sin vida, pero que contiene toda la arquitectura del despertar primaveral. El vacío, en su dimensión arquetípica, no constituye lo opuesto a la plenitud, es la condición que la hace posible. Cuando percibes ese vacío en el pecho, esa sensación de que algo falta, ¿qué tal si en realidad percibes la presencia de algo que aún no ha emergido? ¿Y si el hastío constituye la forma en que tu espíritu despeja el espacio para lo que desee manifestarse? Las prácticas de muchas tradiciones de sabiduría implican cultivar deliberadamente la vacuidad, meditación, oración, contemplación, silencio. Estas no constituyen evasiones de la vida, son preparativos para una conexión más profunda con ella. Son formas de regresar a la fuente, a la tierra, al vacío fértil del que brota toda creatividad. Tu espíritu no posee un teléfono inteligente, pero tu sistema nervioso está convencido de que sí. Cada sonido, cada notificación, cada demanda digital desencadena la misma cascada bioquímica que antiguamente asistió a tus ancestros a sobrevivir a los tigres dientes de sable. Solo que ahora los tigres son infinitos, invisibles y emergen cada pocos segundos. No se trata únicamente de tensión. Se trata del secuestro sistemático de las vías neuronales por las que se expresa el espíritu. Toma el dispositivo para consultar la hora y 20 minutos después se encuentra navegando sin cesar por la interminable existencia de otras personas. La transición es fluida, inconsciente. Un momento está presente, al siguiente ha desaparecido en un estado de trance digital que resulta estimulante y a la vez insensible. Esto no constituye un fallo de voluntad, es neuroquímica en funcionamiento. Cada deslizamiento, cada me gusta, cada información novedosa desencadena una pequeña liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado con la búsqueda de recompensa y la motivación. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no comprende. La dopamina no constituye en realidad la sustancia química del placer, es la sustancia química del anhelo. La dopamina genera ansia, no satisfacción. Impulsa la búsqueda, no la complacencia. Y en nuestro entorno digital hiperestimulado, habitamos en un estado de activación crónica de la dopamina, anhelando, buscando y deseando constantemente la siguiente dosis de novedad o validación. El conflicto es que las expresiones del espíritu son delicadas, emergen como murmullos, no como clamores, como suaves transformaciones de energía, no como picos drásticos de estimulación. Cuando el sistema nervioso busca constantemente la siguiente dosis de dopamina, literalmente no puede percibir las frecuencias más silenciosas a través de las cuales habla la sabiduría más profunda. La doctora Anna Lemke, en su investigación sobre la dopamina y la dependencia, describe lo que ella denomina el equilibrio placer-dolor, la forma en que la sobreestimulación crónica conduce a la anedonia, la incapacidad de percibir placer o propósito en actividades naturalmente gratificantes.
Cuando el cerebro se acostumbra a las euforias artificiales de la estimulación digital, la realidad empieza a percibirse plana, descolorida y monótona. Por eso, un atardecer que una vez te hizo llorar, ahora apenas se registra. Por eso, conversaciones que antes parecían significativas, ahora parecen mundanas. Por eso, el simple placer de caminar sin propósito o sentarse sin agenda se ha vuelto casi insoportable. Existe un tipo particular de cansancio que el sueño no remediar, el agotamiento profundo que produce habitar en un estado de emergencia crónica de bajo nivel. Tu cuerpo está convencido de que lo persiguen depredadores todo el día, todos los días. Pero los depredadores son los correos electrónicos, las fechas límite, las obligaciones sociales y la sensación general de que siempre te estás quedando atrás en un plazo invisible. Esto constituye el cortisol en acción, la hormona del estrés que inunda tu sistema cuando el sistema nervioso percibe una amenaza. En pequeñas dosis, el cortisol mejora la concentración y la energía, pero en dosis crónicas se vuelve tóxico, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Los niveles altos de cortisol suprimen la producción de GABA, el neurotransmisor asociado con la calma y la reflexión. Perjudican la formación de la memoria e interrumpen los ciclos naturales del sueño que permiten la integración psicológica. Pero quizás lo más importante para nuestros propósitos es que la elevación crónica del cortisol te mantiene atrapado en lo que el doctor Stephen Porges denomina el estado simpático, la configuración del sistema nervioso asociada con la acción, la urgencia y la concentración externa. Cuando estás en dominancia simpática, te orientas hacia el hacer, no hacia el ser, hacia la solución, no hacia el sentir, hacia el mundo exterior, no hacia el paisaje interior. El espíritu, sin embargo, habla a través del sistema nervioso parasimpático, el estado de descanso y digestión, asociado con la reflexión, la creatividad y la conciencia interior. Por eso, las percepciones más profundas suelen emerger en la ducha, al caminar o en esos momentos liminales entre el sueño y la vigilia. Estos son los raros momentos en que el sistema nervioso se relaja lo suficiente como para permitir la expresión del espíritu. El nervio vago, el nervio craneal más largo del cuerpo, funciona como un puente entre la mente consciente y la sabiduría más profunda. Cuando funciona de forma óptima, crea lo que los psicólogos denominan neurocepción de seguridad, una sensación sentida que permite estar presente, ser curioso y estar abierto a la información delicada. Pero cuando el nervio vago se desregula, ya sea por tensión crónica, trauma o simplemente por la intensidad de la existencia contemporánea, se pierde el acceso a estos estados más profundos de conciencia. Quedamos atrapados en una percepción de ancho de banda estrecho, capaces de procesar solo la información más obvia, urgente o estimulante. Aquí es donde la sabiduría ancestral se encuentra con la neurociencia contemporánea. Las prácticas de respiración que los místicos han utilizado durante milenios para acceder a estados alterados de conciencia, en realidad funcionan regulando el nervio vago y cambiando el sistema nervioso al dominio parasimpático. Al respirar profunda y pausadamente, prolongando la exhalación más que la inhalación, le estás comunicando literalmente seguridad a tu sistema nervioso. Le estás transmitiendo a tu cuerpo que no hay ninguna emergencia, ninguna amenaza, que no hay necesidad de la hipervigilancia que obstruye la percepción más delicada. Esto no constituye simplemente relajación, es la base biológica de lo que los contemplativos denominan presencia, el estado de conciencia abierta y receptiva que te permite escuchar lo que tu espíritu intenta expresarte. Prácticas sencillas como la respiración, 4-7-8, inhalar durante 4 segundos, retener durante 7, exhalar durante 8, o la respiración coherente, inhalar 5 segundos, exhalar 5 segundos, pueden transformar por completo tu estado neuroquímico en cuestión de minutos. Pueden trasladarte de la frecuencia de la ansiedad a la frecuencia de la introspección, del ancho de banda de la supervivencia al ancho de banda del espíritu. Te han instruido a confiar en todo
excepto en lo único que realmente podría orientarte, el conocimiento sereno que reside bajo tu mente racional. Lo denominamos intuición, pero nuestros ancestros lo llamaban con un nombre más reverente, la voz de lo divino que habla a través de la conciencia humana. En nuestra prisa por ser racionales, hemos perdido la memoria de cómo ser sabios. En nuestro afán por ser lógicos, hemos perdido el acceso a la inteligencia que no requiere pruebas para conocer la verdad. Permanece despierto durante la madrugada, con la mente sumida en un océano de análisis. ¿Por qué expresó eso? ¿Qué pretendía comunicar? ¿Qué debería ejecutar? Analiza cada palabra, cada gesto, cada pausa, buscando explicaciones lógicas para el inexplicable dolor en el pecho. Pero cuanto más analiza, más se distancia de la comprensión. Este constituye el dilema contemporáneo. Hemos aprendido a pensar para escapar de los sentimientos, a racionalizar las mismas experiencias que podrían enseñarnos quiénes somos realmente. Pero algunos tipos de dolor, el dolor de la pérdida, el de la añoranza, el de la confusión existencial, no se pueden resolver con el pensamiento. Solo se pueden sentir, honrar e integrar gradualmente en la historia más amplia de la persona en la que nos estamos transformando. Carl Jung distinguió entre dos tipos de pensamiento: el pensamiento dirigido, lógico, lineal y orientado a objetivos, y lo que él denominó pensamiento fantástico, el tipo de conciencia asociativa no lineal que opera mediante símbolos, metáforas e imágenes. El pensamiento dirigido es esencial para desenvolverse en el mundo práctico, pero el pensamiento fantástico constituye la forma en que la psique procesa el propósito, integra la experiencia y accede a los patrones más profundos que conectan eventos aparentemente inconexos. Cuando confiamos excesivamente en el análisis racional, nos desconectamos de esta inteligencia más profunda. Nos transformamos en personas que intentan comprender la música estudiando las proporciones matemáticas entre las notas, técnicamente precisos, pero que pierden la esencia de la experiencia. La dolorosa ironía es que muchos empleamos la racionalización no para comprender nuestra experiencia con mayor profundidad, sino para evitar sentirla plenamente. Analizamos nuestras emociones en lugar de experimentarlas. Explicamos nuestros sueños en lugar de habitarlos. Interpretamos nuestros síntomas en lugar de escuchar lo que intentan enseñarnos. En la alquimia medieval, el mago constituía la figura capaz de leer las correspondencias ocultas entre los mundos visible e invisible, quien comprendía que todo en el reino material era símbolo de realidades espirituales más profundas. Esto no representaba un pensamiento primitivo, constituía un sofisticado reconocimiento de patrones que operaba mediante lo que ahora podríamos denominar cognición encarnada. Tú también posees un mago interior, esa porción de ti que sabe las cosas antes de saber cómo, que repentinamente comprende el verdadero propósito de las palabras de alguien, que puede percibir la energía de una habitación en cuanto ingresas, que sabe si una decisión es correcta no porque tenga sentido lógico, sino porque se percibe alineada con una verdad más profunda. Pero nos han instruido a descartar esta inteligencia como poco confiable, acientífica y meramente subjetiva. Hemos aprendido a confiar únicamente en lo que se puede medir, verificar y replicar en condiciones controladas. Y si bien este enfoque nos ha otorgado un enorme poder tecnológico, también nos ha privado de la sabiduría incuantificable, pero palpable, la inteligencia que sabe sin saber cómo. La neurociencia contemporánea está empezando a validar lo que los místicos siempre han comprendido, que el cuerpo contiene redes neuronales que procesan información por debajo del umbral de la conciencia. El corazón posee su propio sistema nervioso, unas 40.000 neuronas, que envían más información al cerebro de la que reciben. El intestino contiene más neuronas que la médula espinal. Literalmente, pensamos con todo el cuerpo, no únicamente con el cerebro. Cuando tienes una corazonada sobre alguien, no estás actuando de forma irracional. Estás accediendo a una forma de inteligencia que procesa la información social y emocional con mayor rapidez y precisión que el análisis consciente. Cuando algo no te parece correcto, aunque parezca correcto en teoría, estás recibiendo información de redes neuronales
que detectan patrones sutiles que tu mente racional aún no ha reconocido. El espíritu habla en un lenguaje más ancestral que las palabras, el lenguaje del símbolo, la sensación y el conocimiento repentino. Pero como cualquier idioma, requiere práctica para mantener la fluidez. Las culturas ancestrales lo comprendían. Crearon rituales, ceremonias y prácticas específicamente diseñadas para acceder a estados de conciencia no ordinarios, no para escapar de la realidad, sino para percibirla con mayor profundidad. Sabían que únicamente se podía acceder a ciertas verdades cuando la mente racional se hacía a un lado y permitía el surgimiento de una inteligencia más profunda. No requieres ceremonias elaboradas para restaurar esta conexión. Únicamente necesitas la disposición a crear pequeños espacios en tu existencia donde se acojan los sentimientos inexplicables, donde se honre la experiencia simbólica y donde puedas practicar la confianza en la inteligencia que reside tras el pensamiento. Prueba esto. Antes de tomar cualquier decisión, incluso las más pequeñas, detente y pregúntale a tu cuerpo qué sabe. No a tu mente, sino a tu cuerpo. Esta decisión te expande o te contrae, te genera energía o la drena, se alinea con algo que puedes percibir pero no puedes nombrar, o esto. Al despertar, antes de consultar el móvil o planificar el día, permanece quieto unos instantes y escucha lo que la noche te ha dejado. Sueños, fragmentos, sentimientos, imágenes. No los analices, únicamente recíbelos como mensajes de una porción de ti que solo habla en el lenguaje de los símbolos y las sensaciones. Estas no constituyen prácticas místicas. Son ejercicios para recordar formas de inteligencia que son capacidades humanas innatas, formas de conocimiento que te conectan no únicamente con la información, sino también con la sabiduría. Te cultivas diariamente, no tu jardín ni tu hogar, sino tu yo digital, la versión cuidadosamente editada de tu existencia que habita en la nube. Seleccionas las fotografías que ocultan tu agotamiento, creas descripciones que disimulan tu confusión, presentas un avatar de triunfo mientras tu espíritu se empequeñece en las sombras. Esto no constituye vanidad. Es la externalización inconsciente de tu identidad a algoritmos que se aprovechan de tu inseguridad y se nutren de tu desconexión con tu yo auténtico. Publica una imagen de una cena con amigos, pero dedica 10 minutos a elegir el filtro que la hace parecer más dichosa. La ironía no se le escapa. Se percibe más desconectada que nunca, pero la imagen sugiere una vibrante conexión social. La brecha entre su yo curado y su experiencia real se amplía con cada publicación, cada me gusta, cada representación de una existencia que no habita. Esto constituye lo que los psicólogos denominan depresión de Facebook. No únicamente la tristeza que surge al comparar tu realidad interior con los momentos destacados de los demás, sino la desorientación más profunda que ocurre cuando comienzas a perder la noción de quién eres realmente debajo de tu personalidad digital. En la psicología junguiana, la personalidad constituye la máscara que empleamos en situaciones sociales, el yo adaptativo que nos asiste a gestionar las relaciones y las expectativas sociales. Una personalidad saludable es flexible y consciente. Constituye una herramienta que utilizas, no una identidad en la que te quedas atrapado. Pero las redes sociales han creado lo que podríamos denominar inflación de la personalidad, un estado en el que el yo construido se vuelve más real que el yo auténtico. Cuando dedicas horas cada día a construir tu identidad digital, algo profundo le sucede a tu sistema nervioso. Empiezas a experimentar tu propia existencia como una representación, en lugar de como una experiencia habitada. Empiezas a percibir los momentos no por su propósito intrínseco, sino por su potencial valor documental. El atardecer se transforma en una oportunidad para fotografiar, la comida en satisfacción visual, la emoción en una actualización de estado. Esto genera lo que la doctora Sherry Turkle denomina el yo anclado, una identidad que existe principalmente en relación con la validación externa, más que con el conocimiento interno. Tu autoestima se vuelve dependiente de métricas, me gusta, comentarios, veces compartidas, seguidores, en lugar de la inconmensurable pero profunda satisfacción
de habitar en armonía con tus valores más profundos. He aquí la cruel paradoja de las redes sociales. Prometen conexión mientras ofrecen aislamiento, ofrecen comunidad mientras crean competencia, sugieren intimidad mientras mantienen la distancia. Puedes poseer 1000 amigos digitales y aún así percibir una profunda soledad, no únicamente porque las conexiones son superficiales, sino porque el propio medio impide el tipo de encuentro auténtico que nutre el espíritu. La verdadera intimidad requiere presencia, la disposición a ser percibido en tu humanidad sin editar, a revelar no únicamente tus conquistas, sino también tus dificultades, no únicamente tu sabiduría, sino también tu confusión. Requiere lo que Martin Buber denominó la relación yo-tú, el encuentro entre dos seres auténticos en lugar de dos personalidades cuidadosamente construidas. Pero las redes sociales están diseñadas para las relaciones yo-ello, interacciones entre imágenes seleccionadas en lugar de personas reales. Incluso cuando intentamos ser auténticos en línea, seguimos actuando con autenticidad para una audiencia invisible, seguimos creando vulnerabilidad para el consumo público. La neuroquímica de la conexión digital es fundamentalmente diferente a la de la interacción presencial. La conexión presencial desencadena la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo asociada con la confianza, la empatía y la sensación de seguridad. La interacción digital, en cambio, activa las vías dopaminérgicas asociadas con la búsqueda y el anhelo en lugar de la satisfacción y la conexión. Por eso puedes pasar horas navegando por las redes sociales y percibir mayor desconexión que al principio. No estás conectando realmente. Estás consumiendo contenido con sabor a conexión que estimula el ansia de intimidad real sin satisfacerla jamás. En la mitología, el embaucador constituye la figura que revela verdades ocultas mediante la disrupción, que nos muestra lo que no percibimos al trastocar nuestras suposiciones. Los embaucadores no son ni buenos ni malos, son energías reveladoras que desmontan las ilusiones y nos compelen a afrontar la realidad. La tecnología, en nuestra época, juega un papel embaucador, promete conectarnos, pero a menudo nos aísla. Ofrece información ilimitada, pero con frecuencia nos hace menos sabios. Proporciona entretenimiento sin fin, pero a menudo aumenta nuestro hastío. Afirma ahorrar tiempo, pero de alguna manera nos deja con la sensación de que se nos agota. Pero los embaucadores no son maliciosos, son maestros. Y la tecnología nos está enseñando algo crucial sobre la naturaleza de la conexión auténtica, la presencia real y la plenitud genuina. Nos muestra, a través del contraste, lo que estas cosas realmente requieren. La lección no consiste en rechazar la tecnología por completo. Eso no es posible ni necesario. La lección radica en desarrollar lo que podríamos denominar conciencia tecnológica, la capacidad de emplear la tecnología intencionalmente en lugar de ser empleado por ella, para ser consciente de sus efectos en el sistema nervioso, la atención y la identidad. Esto implica crear límites que honren tus necesidades más profundas: comidas sin teléfono, habitaciones sin dispositivos, pausas de las redes sociales. Implica emplear la tecnología como herramienta en lugar de permitir que se transforme en tu entorno. Implica recordar que tu valor no se determina por métricas algorítmicas, que tu identidad no se reduce a un perfil digital, que tu espíritu existe en dimensiones a las que ninguna aplicación puede acceder ni representar. Lo más importante radica en reconocer que el hambre que la tecnología explota, el anhelo de conexión, propósito, reconocimiento y trascendencia, apunta hacia algo real que la tecnología no puede proporcionar, pero que podría asistirte a recordar que estás buscando. Habitas en tu cuerpo, pero ¿lo ocupas realmente? Lo transportas contigo cada día como un vehículo para tu mente, un contenedor para tu conciencia, una herramienta para tu productividad. Pero ¿y si tu cuerpo no constituye únicamente el hogar donde reside tu espíritu, sino el lenguaje mismo que emplea tu espíritu? ¿Y si cada sensación, cada tensión, cada dolor inexplicable fuera en realidad una expresión de lo más profundo de tu ser? Se ubica en su escritorio durante 8 horas, pero si le preguntaran cómo se percibe, no sabría qué responder. ¿Sus hombros? Probablemente tensos.
pero dejó de notarlo hace años. Su respiración, superficial, rápida pero automática, ¿verdad? Su corazón, un poco acelerado, pero eso es habitual ahora. El ritmo típico de la ansiedad contemporánea. Esta constituye la catástrofe invisible de la existencia contemporánea. Nos hemos transformado en refugiados en nuestros propios cuerpos, exiliados del mismísimo vehículo que podría orientarnos hacia casa, hacia nosotros mismos. Tratamos la sensación física como irrelevante para el bienestar espiritual o emocional, como si el cuerpo fuera simplemente la desafortunada carne que transporta nuestra importante conciencia. Pero en las tradiciones de sabiduría de todo el mundo, el cuerpo se considera sagrado, no únicamente el templo del espíritu, sino el medio mismo a través del cual éste se expresa con la conciencia. En el yoga, el cuerpo se percibe como capas de energía cada vez más sutil. En el taoísmo, constituye el caldero donde se produce la transformación espiritual. En el chamanismo, constituye la antena que recibe información tanto del reino terrenal como del espiritual. El doctor Bessel van der Kolk, en su obra pionera sobre el trauma, escribe que el cuerpo lleva la cuenta, que cada experiencia, cada emoción, cada recuerdo está codificado en la memoria celular de la carne. Pero no únicamente el trauma reside en el cuerpo, la sabiduría también, la alegría también. El sistema de orientación del espíritu opera a través de la sensación, de la inteligencia delicada del sistema nervioso, de lo que podríamos denominar conocimiento encarnado. Cuando te desconectas de tu cuerpo, cuando ignoras sus señales, desestimas sus mensajes, lo tratas como algo meramente funcional en lugar de sagrado, te desconectas de uno de tus sistemas de orientación más sofisticados. Pierdes el acceso a la inteligencia, que sabe si algo es nutritivo o agotador, seguro o peligroso, alineado o desalineado con tu verdad más profunda. Existe una diferencia entre habitar en tu cuerpo y ocuparlo. Habitar en tu cuerpo es automático, inconsciente, la función básica de estar físicamente vivo. Ocupar tu cuerpo es consciente, intencional, la práctica de tomar conciencia de la sensación sentida de estar encarnado. La mayoría de las veces, probablemente únicamente prestas atención a tu cuerpo cuando algo funciona mal, cuando tienes hambre, estás cansado, tienes dolor o estás enfermo. El resto del tiempo se desvanece en un segundo plano, como una base confiable, pero a menudo ignorada, para las actividades más importantes de pensar, sentir y hacer. Pero las prácticas de encarnación, ya sea a través del yoga, la danza, las artes marciales o simplemente el movimiento consciente, te invitan a una relación diferente con la existencia física. Te solicitan que prestes atención no únicamente a lo que tu cuerpo puede hacer, sino a cómo te percibes dentro de él, que notes la calidad de tu respiración, el ritmo de tus latidos, los sutiles cambios de energía que acompañan a las diferentes emociones y pensamientos. Esto no constituye únicamente ejercicio físico, es una forma de meditación, una manera de regresar al presente a través de la puerta de la sensación. Cuando estás plenamente encarnado, no puedes perderte en arrepentimientos pasados ni ansiedades futuras, porque la sensación únicamente existe en el ahora. Tu cuerpo siempre está en el presente, y cuando te unes a él, te encuentras de vuelta en la presencia. El doctor Peter Levine, quien desarrolló la terapia de experiencia somática, descubrió que el cuerpo posee su propia sabiduría para sanar y autorregularse, pero únicamente cuando aprendemos a escuchar sus sutiles expresiones. El sistema nervioso envía constantemente información sobre seguridad y peligro, sobre qué nos nutre y qué nos agota, sobre qué nos expande y qué nos contrae. De todas las funciones del cuerpo, la respiración es quizás la más misteriosa, el único proceso autónomo que puede ser al mismo tiempo inconsciente y consciente, el puente entre lo involuntario y lo intencional, lo invisible y lo visceral. Cada emoción posee una huella respiratoria. La ansiedad provoca una respiración corta y superficial en la parte alta del pecho. La tristeza suele manifestarse conteniendo la respiración o suspirando profundamente. La ira puede hacer que la respiración sea rápida y forzada. La alegría
tiende a generar una respiración profunda y fluida que llena todo el torso. Al transformar tu respiración, literalmente cambias tu estado emocional, no por pensar de forma diferente, sino por modificar el entorno neuroquímico de tu cuerpo. Las tradiciones ancestrales comprendían la respiración como el vínculo entre el cuerpo y el espíritu. En hebreo, la palabra ruach significa aliento y espíritu. En sánscrito, prana se refiere tanto al aliento como a la energía vital que anima toda la existencia. En griego, pneuma abarca el aliento, el viento y el espíritu. Esto no constituye una metáfora poética, sino sabiduría práctica. Tu respiración constituye la herramienta más inmediata que posees para transformar tu sistema nervioso, para pasar de la ansiedad a la calma, de la desconexión a la presencia, del divagar mental a la conciencia corporal. Cuando respiras conscientemente, al exhalar más pausadamente, inhalar más profundamente o simplemente centrar tu atención en el ritmo natural de la respiración, haces más que mejorar tu fisiología. Te involucras en lo que podríamos denominar corporación contemplativa, emplear el cuerpo como puerta a estados más profundos de conciencia. Prueba esto ahora. Coloca una mano sobre el pecho y la otra sobre el vientre. Respira de forma que únicamente se mueva la mano de abajo. Esto no constituye únicamente relajación, es un retorno a la sabiduría del cuerpo, un recuerdo de lo que se percibe estar plenamente presente en tu propia piel. Tu cuerpo no constituye una máquina que optimizar ni un conflicto que resolver. Constituye un texto sagrado escrito en el lenguaje de las sensaciones, una oración viviente que te conecta con el misterio de estar vivo. Cuando aprendes a leer este texto, a escuchar esta oración, descubres que tu cuerpo ha estado intentando orientarte hacia casa todo este tiempo. No requieres abandonar tu existencia para hallar tu espíritu. No necesitas refugiarte en un monasterio, pasar años en terapia ni esperar un despertar dramático para recordar quién eres bajo todo el estruendo. Lo que requieres son pequeñas prácticas sagradas, rituales de retorno que creen espacio para la voz tranquila del espíritu en medio de tus días ordinarios. Enciende una vela antes de revisar su correo electrónico por la mañana. Constituye un acto sencillo, apenas perceptible para quien la observa, pero para ella se ha transformado en una frontera entre el sueño y la vigilia, entre el mundo de los ensueños y el mundo digital. Esa única llama se transforma en un recordatorio de que existen formas de luz que no provienen de las pantallas. Este constituye el poder del ritual. Crea tiempo sagrado dentro del tiempo ordinario, espacio sagrado dentro del espacio ordinario. No requiere horas ni una preparación elaborada, únicamente la intención consciente de marcar ciertos momentos como significativos, de crear pequeñas islas de presencia en el océano del hacer constante. Los rituales funcionan porque hablan el lenguaje nativo del espíritu, el lenguaje del símbolo y la intención, más que el de la lógica y la eficiencia. Al encender esa vela, no únicamente creas iluminación, reconoces la presencia de algo sagrado en tu mañana. Al detenerte para percibir los pies en la tierra antes de ingresar a casa, no únicamente compruebas tu equilibrio, practicas el arte de la llegada, de la presencia, de recordar dónde te encuentras. La investigación de la doctora Francesca Gino en Harvard demuestra que incluso rituales sencillos, revolver el café de una manera particular, respirar profundamente 3 veces antes de conversaciones importantes, escribir notas de agradecimiento en un papel específico, pueden reducir significativamente la ansiedad y aumentar la sensación de control y propósito. Pero el mecanismo no constituye la manipulación psicológica. Es lo que podríamos denominar corporación simbólica, la forma en que la intención consciente transforma las actividades cotidianas en prácticas significativas. El espíritu necesita estos marcadores, estos momentos de pausa consciente en el flujo incesante de la actividad inconsciente. Necesita saber que recuerdas su existencia, que estás dispuesto a crear espacio para su expresión, que valoras la presencia tanto como la productividad. En un mundo que se beneficia de tu distracción, la atención misma se transforma en un acto radical, pero más allá de la atención está la escucha. No únicamente los sonidos externos,
sino las sutiles expresiones que surgen de tu interior. Se ubica en su automóvil 5 minutos antes de ir a trabajar, sin consultar el móvil ni planificar su día, simplemente escuchando los sonidos del exterior, el ritmo de su respiración, la calidad del silencio entre sus pensamientos. Esto no constituye meditación en ningún sentido formal, es simplemente la práctica de recibir lo que está presente sin intentar hacer nada al respecto de inmediato. Esto constituye lo que los contemplativos denominan escucha profunda, el arte de la conciencia receptiva que permite percibir lo que realmente sucede bajo la superficie de la experiencia. Es escuchar no únicamente con los oídos, sino con todo el ser. Escuchar las expresiones delicadas del cuerpo, escuchar el trasfondo emocional de las situaciones, escuchar la orientación silenciosa del espíritu, que a menudo se manifiesta como sentimiento en lugar de pensamiento. La mayoría de nosotros estamos entrenados en la escucha activa, la habilidad de prestar atención a los demás, pero la escucha profunda es reflexiva, constituye la práctica de prestar atención a los movimientos de tu propia psique, los sutiles cambios de energía que indican cuándo algo se alinea o no con tu verdad más profunda. Este tipo de escucha requiere lo que los budistas denominan mente de principiante, la disposición a abordar la propia experiencia con curiosidad en lugar de suposiciones, a escuchar las sensaciones familiares como si las percibieras por primera vez. Requiere la humildad de admitir que quizá no te conozcas tan bien como crees, que quizá exista una sabiduría fluyendo en tu interior que tu mente consciente aún no ha reconocido. Cuando practicas la escucha profunda, empiezas a notar patrones que no percibías. Cómo ciertos entornos te drenan energía, cómo ciertas personas potencian o reducen tu vitalidad, cómo ciertas actividades amplían o reducen tu sensación de energía vital. Esto no constituye análisis, es reconocimiento, y el reconocimiento constituye el comienzo de la elección. Tu espíritu necesita un santuario, no necesariamente un lugar físico, aunque eso ayuda, sino un espacio interior al que puedas acceder independientemente de las circunstancias externas. Un silencio al que puedas acceder incluso en medio del estruendo. Una quietud que puedas hallar incluso en movimiento. Reflexiona sobre ello como un altar interior, un espacio sagrado dentro de la conciencia, donde puedes encontrar los aspectos más profundos de ti mismo, donde puedes colocar tus interrogantes y escuchar respuestas que no provienen del pensamiento, sino del conocimiento, donde puedes ofrecer tu confusión y recibir una orientación que no siempre posee sentido lógico, pero que de alguna manera se percibe verdadera. Este altar interior no requiere una construcción elaborada. Únicamente requiere un retorno constante. La práctica de conectar contigo mismo, no únicamente con lo que necesitas hacer, sino con quién te estás transformando. No únicamente con objetivos externos, sino con tu alineación interna. No únicamente con conflictos por resolver, sino con misterios por habitar. Crea pequeñas prácticas que te asistan a recordar este santuario interior. Un momento de silencio antes de las comidas. Una pausa consciente antes de las transiciones. Unos minutos de descanso sin agenda al final de cada día. No constituyen ejercicios espirituales, sino herramientas prácticas para mantenerte conectado con esa porción de ti que sabe cosas que tu mente ocupada no tiene tiempo de descifrar. El poeta Rainer Maria Rilke escribió: «Quizás todos los dragones de nuestras vidas sean princesas que únicamente esperan vernos actuar solo una vez, con belleza y valentía. Quizás todo el vacío, la ansiedad, la inquietud, la sensación de estar desconectado de uno mismo, sea en realidad la forma en que tu espíritu te convoca a casa, no a un exótico destino espiritual, sino a la profundidad de tu propio ser, a la sabiduría de tu propio cuerpo, a la orientación de tu propio conocimiento interior. No requieres esperar permiso para volver a ti mismo. No necesitas ganarte el derecho a escuchar tu propia sabiduría. No necesitas demostrar que eres digno de la paz que proviene de habitar en sintonía con tu verdad más profunda. ¿Qué pequeño ritual podrías comenzar hoy? Algo tan simple que parezca insignificante, pero que podría transformarse en una puerta de regreso a ti mismo. Comparte tu compromiso en los comentarios. A veces,
Nombrar la intención constituye el primer paso para honrarla. Si esta exploración te ha conmovido, suscríbete para continuar este viaje de reencuentro contigo mismo. Y haz clic en el siguiente video, donde profundizamos aún más en las prácticas que pueden transformar tu relación con tu sabiduría interior. Tu espíritu ha estado esperando pacientemente, a pesar de todo el estruendo, toda la distracción, todos los años de buscar en todas partes menos en tu interior. Permanece ahí, continúa hablando, continúa ofreciendo orientación. La única pregunta es, ¿estás preparado para escuchar? El silencio te convoca. El vacío está colmado de posibilidades. El viaje de regreso comienza con una sola respiración consciente, un momento de presencia genuina, la disposición a recordar que, más allá de todo lo que haces, eres un ser digno de tu propia atención. Vuelve a casa contigo mismo. Tu espíritu te espera.